Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias. Reportan como desaparecido al hijo del exgobernador panista de Morelos, Marco Adame. Confía el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, que la llegada del nuevo fiscal ayudará a reducir la impunidad. De regreso a clases, más de 300,000 alumnos, los libros de texto sí serán entregados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de las noticias. Hoy es lunes 28 de agosto, son las 7 de la noche y aquí le tenemos la mejor información. Yo le saludo, yo soy David Monroy y le doy la bienvenida. Antes le comento que tenemos un número en cabina para que se comunique con nosotros, para que nos envíe mensajes, para que simplemente tengamos comunicación. Escríbanos o llámenos al 777-514-5708. Le repito, 777-514-5708. Las noticias con David Monroy también las puede usted seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, hoy llamado X o X, en el usuario David Monroy MX. También puede buscarnos en Facebook, en nuestra página de Facebook, en David Monroy Digital, en YouTube, en David Monroy Digital, y también nos encuentra pues a través de Instagram y a través de la plataforma Spotify para que nos escuche pues diferido y escuche este noticiero de manera directa y totalmente completo, es decir, sin cortes, absolutamente en directo. Bien, pues vámonos con la información. Reportan como desaparecido al hijo del exgobernador panista de Morelos, Marco Adame. José Armando Adame Alemán, hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, se encuentra desaparecido según confirmaron amigos, familiares y autoridades. Adame Alemán, también excandidato a diputado local por el Partido de Encuentro Solidario y exfuncionario del gobierno estatal, habría desaparecido el jueves pasado, ya que desde ese día pues datan sus últimas llamadas. José Armando Adame Alemán es uno de los 7 hijos del exgobernador Marco Antonio Adame Castillo, quien gobernó Morelos de 2006 a 2012, y de la maestra Mayela Alemán, quien es reconocida por generación de exalumnos de diversas escuelas de Cuernavaca y también fue primera dama, por supuesto, del estado de Morelos. De acuerdo con información oficial, José Armando Alemán Adame, como le decía yo, de 37 años, habría visitado el Estado de México el día que se perdió contacto con él, por lo que su familia realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos justamente el sábado pasado. La misma información refiere que desde ese día, desde el día de la denuncia, Alemán es buscado por las autoridades, pero hasta el momento no ha sido localizado. Cabe destacar que su familia ha decidido mantener el caso de bajo perfil, aunque en grupos de WhatsApp y en las redes sociales, pues la información ha corrido profusamente. Esperemos que se puedan tener noticias pronto de Armando Adame. Bueno, hoy le voy a presentar también una historia que hemos publicado ya en nuestro portal David Monroy Digital y que tiene que ver con las posiciones que logró el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, en la entidad superior de fiscalización, en este órgano del Poder Legislativo, donde los diputados le dieron chance, le dieron permiso, a través, por supuesto, de los diferentes partidos políticos y a través de las propuestas de los diputados para que no se levantaran sospechas, para que Uriel Carmona pudiera tener algunos alfiles dentro de este órgano de fiscalización de recursos públicos. Los intereses y colaboracionismo que lograron los diputados del Congreso de Morelos y el aún fiscal actualmente bajo proceso y bajo prisión preventiva, Uriel Carmona Gándara, en los últimos años se expresa no solo en la protección que ellos le brindan, aún a pesar de que este funcionario permanece bajo proceso, sino también en la apertura de espacios para el también notario con licencia que se encuentra, como le decía yo, en prisión preventiva. En más de la reciente reconstrucción de la entidad superior de auditoría y fiscalización del estado de Morelos del Congreso del Estado, se emprendió
en el legislativo e incluyó la persecución penal de su titular, América Rodríguez López, para que renunciara al cargo. Los diputados le permitieron a Carmona Gándara contar con varios espacios en el órgano de control encargado de la revisión, como le decía yo, de los espacios o de los recursos públicos en el estado de Morelos. Son diferentes, son diversos los espacios, al menos 4 o 5 espacios con los que se contó allá al interior de la Fiscalía, de la entidad superior de auditoría y fiscalización, y en un momento se los voy a dar de manera detallada para que usted esté perfectamente enterado. Vamos a regresar con esta información cuando ya se lo tengamos precisamente bien ahí, para que usted lo vea adecuadamente en su pantalla. Mientras tanto, quiero comentarle que hoy el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, aseguró o anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona oriente ante el aumento de la violencia que se ha observado en aquella zona del estado de Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó el arribo de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional a la zona oriente del estado de Morelos, mismos que realizarán acciones de inteligencia para ubicar a líderes criminales que operan en esos municipios de Morelos. El mandatario estatal señaló que se busca detener a 2 líderes criminales, los más buscados en aquella región, y confió que la llegada, fíjese usted, que la llegada del nuevo fiscal permitirá reducir la impunidad de lo que pasa en el estado de Morelos. Es decir, ¿se acuerda que le había platicado que el 97% de los delitos en Morelos no se castigan? Bueno, a esa impunidad se refiere el gobernador del estado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del estado de Morelos muy probablemente no hacía su trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado justo sobre este tema. Primeramente Dios se va a recomponer cuando se ponga el nuevo fiscal, pero bueno, nos tienen que mandar la orden de la Ciudad de México para poder mandar la terna y que no haya impunidad. Tratar de, cuando llegue ese momento, tratar de hablar con el nuevo fiscal, y esperemos que también los diputados estén conscientes de lo que está pasando en todo el estado, porque ha habido mucha impunidad, ha habido, como tú lo mencionas, asesinatos, que al final de cuentas es una pelea y una disputa entre varios, de varias delincuencia organizada, varios grupos, y como te lo dije, ojalá y Dios quiera, antes de que me vaya, pueda agarrar estos 2 personajes que tanto le están haciendo al Estado muchísimo daño. ¿A qué personajes se refiere? No te lo puedo decir, porque acuérdate, si te lo digo, se van a esconder como ratas. Entonces, los voy a hacer todo lo posible por detenerlos. No es fácil, como te menciono, porque se mueven en diferentes estados. Los tenemos casi localizados, pero acuérdate que pues, es muy grande todo el país. Algunos los agarramos en Mazatlán, y estos personajes pues, se mueven por Puebla, por el Estado de México. Cuando se refiere a que el fiscal que están esperando una orden de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar Morelos para poder tener un fiscal nuevo y que ayude a Morelos? Hay que esperar hasta el 3, me parece, que tiene la audiencia el fiscal, y cuando eso suceda, pues vamos a ver. Dependiendo de la audiencia se nombrará. Dependiendo de la audiencia. Pero mientras se reforzará la seguridad aquí. La seguridad sigue. Pues ya lo escuchó usted. Se va a esperar a que sucedan cosas en la Ciudad de México, es decir, con el proceso penal al que está sometido Uriel Carmona, para saber qué pasará en torno a la figura, ya no a Uriel Carmona, sino en torno a la figura del fiscal, si la remueven, si dejan al interino, es decir, saber qué va a pasar con esta dependencia y con la titularidad de esta dependencia en función de lo que suceda. Sin embargo, bueno, pues conforme vamos avanzando en los temas, conforme vamos avanzando en el tiempo, nos damos cuenta que el señor Uriel Carmona tenía intereses en muchos lugares y que había logrado pues infiltrar algunas de las posiciones más importantes del estado de Morelos, como le decía yo, como el tema de la entidad superior de auditoría y fiscalización, que al fiscal le permiten, se lo platico rápidamente, al fiscal le permiten los diputados, a través de los partidos políticos con sus propuestas, bueno, pues infiltrar una serie de personas en esta entidad, bueno, pues para que también le cubran las espaldas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado en la actualidad es quizá la entidad del gobierno estatal que más dinero tiene en la historia del estado de Morelos. La Fiscalía General del Estado de Morelos es riquísima en materia de recursos económicos,
Sin embargo, bueno, pues eso no se ha visto reflejado en la contratación de personal, pero sí se ha reflejado en la pues construcción de espacios, de inmuebles, y qué bueno, porque ese es un servicio para la ciudadanía. Sin embargo, bueno, pues las sospechas caminan a partir de que requería en la entidad superior de fiscalización personal o amigos cercanos que le cuidaran las espaldas. Y mire, le platico, de acuerdo con la información que hemos obtenido y confirmado, los puestos que el fiscal obtuvo para su círculo y con el apoyo de los diputados del denominado G15, integrado por los partidos PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano y una fracción de Morena, son 3, todos ellos de delicada importancia. Al frente de la Auditoría Especial de Organismos B de esa entidad superior de auditoría y fiscalización, Carmona, a Carmona se le permitió designar a su colaborador cercano, Rodrigo Ortiz Hernández, quien fungía en la Fiscalía General del Estado como Director General de Control Presupuestal. Al frente de la Dirección General Jurídica envió a Wendy Karina Velázquez Perdomo, quien, al igual que otros servidores públicos recomendados por el fiscal, y según esta información que nos han proporcionado, se le ha cuestionado su experiencia para el cargo, ya que en la Fiscalía solo había ejercido como Ministerio Público, es decir, no tenía la experiencia para enfrentar un cargo como el que tiene o el que ostenta actualmente en la entidad superior de fiscalización. En la unidad de transparencia fue designado César Campos, a quien se le identifica cercanamente con la fiscal de feminicidios, Fabiola García Betanzos, que como sabemos también es gente cercana al fiscal Uriel Carmona Gándara. Y en esta lista, que no fue recomendación directa de Uriel Carmona, pero también podemos incluirla, pues se encuentra la licenciada Giovanna González Cerezo, quien es directora administrativa de la entidad superior de fiscalización, quien cuenta con protección policial a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Y si así es, en la Fiscalía también es en la entidad superior de fiscalización y también en el Tribunal Superior de Justicia, y eso lo vamos a ver en los siguientes días para que usted esté informado de todo pues, ¿qué le puedo decir? Toda esta conspiración, todo este tráfico de influencias que se ejercía desde la Fiscalía General del Estado de Morelos. Bien, y este fin de semana le quiero informar que justamente la Fiscalía General del Estado de Morelos ha informado el cateo de una casa en Cuernavaca, allá en la colonia Satélite, donde fueron detenidas 4 personas, se encontró droga y se encontraron armas. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Centro de Operaciones de Estratégicas de la Fiscalía General del Estado detuvieron a 4 hombres y aseguraron droga y armas de fuego durante un cateo efectuado, como le decía yo, en la colonia Satélite del municipio de Cuernavaca. De acuerdo con información de la dependencia, la intervención en dicho domicilio derivó de una denuncia por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, lo que permitió que un juez otorgara una orden de cateo mediante la cual se detuvo inicialmente a 2 hombres que intentaron escapar y posteriormente a otros 2 que se encontraban en el mismo inmueble, pero más adentro. También fue encontrado una cantidad importante de droga, concretamente marihuana, y también fue encontrado un par de armas de fuego, pistolas, que también junto con la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Común y pues muy probablemente pasarán a formar parte junto con los detenidos al ámbito federal. Así, estas acciones en la colonia Satélite de aquí de la ciudad de Cuernavaca. Llegamos al primer corte, vamos y regresamos, tenemos muchísimo más información. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
anfitrión del mundo. En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le informo, allí en Jojutla, hoy por la mañana, lunes, en medio de esta tormenta que cayó en varios municipios de Morelos, 2 policías de la Comisión Estatal de Seguridad resultaron heridos. Y vea usted de qué manera. La Comisión Estatal de Seguridad informa que la mañana de este lunes, elementos del Mando Coordinado de Policía sufrieron un ataque por civiles armados en el municipio de Jojutla. Los hechos se registraron sobre la autopista México-Acapulco, a la altura del cruce conocido como La Proa, cuando sujetos dispararon contra la unidad donde viajaban 2 elementos, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a una unidad hospitalaria para su atención. Derivado de lo anterior, es decir, del ataque, se solicitó el apoyo de más patrullas y se inició la persecución del vehículo donde viajaban los atacantes. Es que momentos antes, durante el ataque, cuando le disparan a los policías, finalmente el vehículo en el que viajaban, la patrulla en la que viajaban, volcó y cayó del otro lado de la autopista. Milagrosamente, los policías salvaron la vida, mantuvieron un operativo en la zona con cierres y presencia por tierra, pero ¿qué cree? Los responsables no fueron detenidos. Esa historia usted ya la conoce. Y en información totalmente diferente, le informo que ha iniciado el ciclo escolar 2023-2024 en 4,131 escuelas con casi 500,000 de estudiantes. La semana pasada nos decían que eran 300,000, hoy nos dicen que son más o casi el 500,000, y eso se debe quizá que reunimos a la gente, a los chicos, de los estudiantes de preparatoria. Allá en el municipio de Jojutla, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, acompañado de integrantes de su gabinete legal y ampliado, encabezó el inicio del ciclo escolar del Sistema Educativo Estatal 2023-2024. A este acto también acudieron autoridades de los órdenes estatal y federal y municipal, como se realiza de manera tradicional cada inicio de clases. El gobernador reiteró su respeto y solidaridad con el modelo educativo federal, mediante el cual se busca forjar estudiantes y seres humanos de excelencia en todo el país. Previamente, el gobernador develó la placa alusiva a la inauguración del plantel educativo, el cual fue construido bajo el programa del Fondo Nacional de Desastres Naturales, con una inversión de más de 34 millones. Cuenta con 11 aulas didácticas, un laboratorio funcional o multifuncional, 2 talleres, una aula, una dirección, es decir, otros módulos y varios salones para el servicio que tenga que dar aquí a los estudiantes de allá del municipio de Cuautla. Vamos a escuchar al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, en este inicio de clases dado allá en el municipio de la heroica Cuautla. Fueron tiempos complicados, con las escuelas cerradas, con la educación a distancia y enfrentando aislamiento. Ahora podemos hacer uso de esta escuela. Mantengamos la sana convivencia. Les pido que recuerden esto: luchen por sus sueños, sean disciplinados y sean buenos estudiantes. Sean agradecidos con los esfuerzos que hacen sus padres o tutores por ustedes. Valoren las enseñanzas de sus maestros, profesoras y profesores, y el futuro de México está en sus manos. Su trabajo diario es muy valioso. Ustedes están marcando la diferencia.
Pues ¿a quién no le hacía ilusión regresar a clases después de casi 2 meses de vacaciones? A mí en lo personal me encantaba regresar a clases, probablemente ya la mitad del año ya no querían oír, pero honestamente, ¿a quién no le hacía ilusión regresar a clases para encontrar o reencontrar a sus amigos, encontrar nuevos amigos y finalmente también tener nuevos conocimientos? De verdad que era una experiencia extraordinaria el regreso a clases, cómo no. Y en este mismo evento, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, también dio su punto de vista y esto fue lo que expresó. Hoy damos cuenta que el Estado garantiza el derecho a la educación de 4.131 escuelas con 489.315 alumnos, incluyendo instituciones públicas y privadas y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que esto representa el 30% del total de la población del Estado. Pues así las cosas con esta puesta en marcha del nuevo periodo, del nuevo ciclo escolar 2023-2024. Y durante el fin de semana y justamente para pues para callar bocas, el gobierno del estado, y también hay que decirlo, firmó un comunicado junto con otros gobernadores de la Cuarta Transformación, es decir, los 21 gobernadores que forman parte de este partido político o de los partidos políticos adheridos a la Cuarta Transformación, a Morena y a todos sus aliados, para apoyar la entrega de los libros de texto en cada uno de los estados. Por lo pronto en Morelos sí se repartirán los libros de texto, a pesar, de ahí de algunas tenues y matizadas protestas de algunos grupos, pues hay que decirlo, de la derecha, de el conservadurismo, que no quieren que estos libros de texto se repartan, pero no atinan a decir por qué, simplemente no quieren, que porque se violó el procedimiento, y ya sabe usted que estos grupos siempre lo que buscan es justamente anteponerse al progreso y anteponerse a que los niños tengan una visión crítica, una visión más sólida del entorno social y por supuesto del devenir histórico de nuestro país. Así, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, firmó este documento junto con los otros gobernadores del país, un total de 22 gobernadores firmaron este documento en apoyo al presidente de la República y en apoyo a los libros de texto. Y en Morelos estos libros de texto van a ir al casi 500,000 de estudiantes de educación primaria y educación secundaria. Bien, y le quiero informar que en este regreso a clases, muy importante esto que le voy a comentar, las autoridades del estado de Morelos llaman a tomar medidas preventivas contra el dengue en las escuelas. De cara al inicio escolar 2023-2024, los servicios de salud del estado de Morelos compartieron recomendaciones para proteger a los niños y las niñas y también a los adolescentes de la comunidad educativa del estado de Morelos, es decir, contra el dengue. Ya ve que le platicaba yo la semana pasada que este mal, pues está con todo debido, pues a la proliferación del mosquito que lo provoca. De ahí, las recomendaciones para prevenir y para que usted esté atento. Héctor Barón Olivares, director general de los Servicios de Salud de Morelos, refirió que ante los casos de dengue que se registran en la entidad, el mayor número en la historia, también quiero comentarle, se ha trabajado de manera coordinada con las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para intensificar las acciones de lavar, tapar, voltear y tirar objetos en desuso que acumulen agua en los planteles educativos y en las viviendas de los alumnos, esto con el propósito de eliminar de tajo los criaderos de mosquitos. Asimismo, de manera preventiva, los servicios de salud de Morelos y el Instituto de Educación Básica difundieron entre la comunidad educativa información sobre las medidas del patio limpio, eliminación de criaderos y detección de síntomas de la enfermedad para actuar de manera oportuna y dar seguimiento junto con el personal de salud. Importantísima la opinión de las autoridades en materia de salud en este tema del dengue. Vamos a poner atención a Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos. Los servicios de salud y las autoridades educativas invitan a los padres de familia, docentes, autoridades educativas y alumnos a que intensifiquen labores en las escuelas de lava, tapa, voltea y tira para poder prevenir las enfermedades de dengue, zika y chikungunya. Es muy importante la coordinación entre las autoridades tanto educativas como de salud para poder eliminar criaderos en las escuelas y tirar cacharros que están en desuso en estas mismas escuelas.
Es importante mantener filtros sanitarios en los planteles educativos para poder detectar signos y síntomas en los alumnos, ya que al ser detectados puedan ser enviados a una unidad médica o algún centro de salud para poder ser diagnosticados si tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y poder evitar la transmisión y el contagio de este virus del dengue, zika o chikungunya. Bueno, y seguramente hoy por la mañana, cuando usted se disponía a llevar a sus hijos a la escuela, cuando se disponía a incorporarse a sus actividades físicas o a sus actividades laborales, bueno, simplemente la lluvia, y qué lluvia, le sorprendió cuando salía de su casa. Yo vi por la calle a muchas personas que seguramente no tenían idea de que iba a llover y cayó verdaderamente una fuerte tormenta en Cuernavaca, en la zona conurbada de la capital del estado y en algunos otros municipios de la región sur y de la región norte de Cuernavaca, lo que provocó diversos accidentes y también, por supuesto, encharcamientos en diversas zonas del estado de Morelos, de Cuernavaca y sus municipios de alrededor. Esta mañana se registraron varios accidentes, como le decía yo, derivado de las lluvias en Cuernavaca, Jutepec y Temisco. El accidente más fuerte de todos fue una ruta 11 que terminó saliéndose del camino en la carretera federal Temisco, a la altura del conocido o del denominado Puente del Pollo, donde se reportaron al menos 4 personas lesionadas y los pasajeros tuvieron que ser auxiliados sacándolos por la ventana. Ya va a ver usted las imágenes, la gente se dispone a ayudar y a sacar a los heridos, a los lesionados, a la gente que se encontraba en esa ruta con escaleras. Bueno, la gente busca la forma de apoyar a las personas que ahí resultaron afectadas. Otro más sucedió en el distribuidor vial Palmira, en dirección sur, donde un vehículo terminó impactándose contra el muro de contención y una grúa tuvo que llegar a mover, por supuesto, el vehículo. Otro choque entre un vehículo Aveo y una ruta 4 se concretó ahí en la avenida Plan de Ayala, mientras que otro vehículo se impactó en la parte de atrás de otra ruta sobre el Boulevard Cuauhnáhuac frente al Parque Solidaridad. Sobre la calle Compositores, un camión de carga que iba dando vuelta terminó impactándose de lado con un autobús de la Flecha Roja, lo que dejó bloqueada la circulación en ambos sentidos que movían pues las unidades. Y bueno, además de los encharcamientos, el taponeo de las coladeras, la salida de drenaje por las coladeras, era ahí en las imágenes, usted lo puede ver también. Nosotros íbamos transitando por algunas calles de Cuernavaca que comenzaban a inundarse, el agua salía de las coladeras y bueno, al final de cuentas el tema de la naturaleza no lo podemos frenar, tenemos que pues enfrentarlo. Sin embargo, yo sí le hago la recomendación: no tire basura en las calles, se taponean por supuesto las coladeras y bueno, pues provocan lo que usted ve, las inundaciones que muchas veces llegan a lugares donde no nos imaginamos y provocan serios problemas de carácter patrimonial, y eso pues a nadie le gusta, ¿verdad? Por supuesto, mucho menos a la gente que resulta afectada. Seamos conscientes, pongámonos un poquito de verdad en los pies de los demás, en los zapatos de los demás, para que entendamos que circunstancias de estas, probablemente a mí no me pase nada, pero quizá en otro lugar sí. Hay niños, hay ancianos, hay personas que pierden todo lo que tienen por las inundaciones, por el taponeo de los drenajes. Por favor, tenga conciencia, de verdad, ponga atención en estos detalles. Vamos al segundo corte de las noticias. No me tardo, regresamos con más información. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como @Morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la central de emergencia C4, 777-312-1274 las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de Protección Civil y bomberos o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de emergencia C4, 777-312-1274 las 24 horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Cuernavaca está renaciendo. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, ya estamos de regreso y les presento esta información sumamente interesante. Encuentran restos de una mujer que vivió hace 1000 años allá en el municipio de Tlayacapan, o en la zona de Tlayacapan, allá en los Altos de Morelos. En la sección baja de la zona arqueológica El Tlatoani, ubicada en una de las peñas de Tlayacapan, aquí en el estado de Morelos, las fuertes lluvias dejaron al descubierto un entierro, el cual arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron como prehispánico con una antigüedad de alrededor de 1000 años. El hallazgo lo hicieron vecinos del poblado, quienes avisaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia que el terreno cercano al acceso del sitio arqueológico habían quedado expuestos una serie de huesos presumiblemente humanos. La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Centro INA Morelos, atendieron el caso de inmediato y se implementó un rescate arqueológico para atender el descubrimiento. Durante 5 días se llevó a cabo un proceso de excavación arqueológica para definir el contexto. Quedó al descubierto el entierro de una persona adulta del sexo femenino. Se encontró recostada de su lado derecho o en su lado derecho, con el cráneo hacia el norte y con las extremidades superiores e inferiores flexionadas a efecto de haber sido envuelta en un petate o colocada de un modo como un bulto mortuorio, como se utilizaba en la época. Asociados al entierro se encontraron o se hallaron materiales cerámicos fragmentados, entre estos cajetes y una figura antropomorfa modelada, los cuales, de acuerdo con González Quesada, el antropólogo que realizó la supervisión de este proyecto, indican que el entierro pertenece al periodo tolteca, es decir, en el posclásico temprano, es decir, repito, entre los años 900 y 1200 de nuestra era. Importante este hallazgo, este descubrimiento, lo que nos indica, por supuesto, que Morelos, el estado de Morelos, el territorio que hoy forma el estado de Morelos, es una de las zonas donde hubieron asentamientos más viejos. Imagínese usted, del tiempo de los toltecas, si esta mujer tiene 1000 años de haber sido enterrada, la conquista de este país fue en 1521, estamos hablando que todavía 500 años antes de la llegada de los españoles a México, esta mujer ya había sido enterrada en ese lugar, lo que nos abre la dimensión de lo que representa entender la historia de nuestro país, lo rica que es la historia y por supuesto lo importante que es conocer nuestras raíces. Y cambiando totalmente de tema, vamos al tema político. Hoy por la mañana la senadora aún con licencia, Lucía Mesa Guzmán, aseguró que no se va a bajar de la contienda como se ha rumorado y por supuesto hizo declaraciones en torno al fiscal Uriel Carmona Gándara. Le platico la historia rápidamente. Hoy por la mañana en esta rueda de prensa la senadora afirma que no se va a bajar de la contienda por la gubernatura luego de que anuncia que se regresa al Senado, a donde había pedido licencia para poder manejarse en este tema de la campaña y por supuesto también en apoyo a lo que estaba haciendo para Claudia Sheinbaum. Y aparte, en esta rueda de prensa, en las preguntas y respuestas, se refiere al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, que también andaba en temas políticos, quien hoy, como se encuentra, bajo proceso, la senadora con licencia se refiere al tema previo a que fuera detenido, cuando en el día del abogado, concretamente el 12 de agosto, no es cierto, 11 de julio, el día del abogado es el 11 de julio, ese día el fiscal general del estado de Morelos, hace una arenga a favor de la senadora y ya sabrá todo lo que vino después. Y también se refiere al exgobernador Graco Ramírez, a quien le llamó activo muerto de la política en el estado de Morelos. Vamos a escuchar todo lo que dijo Lucía Mesa Guzmán en esa rueda de prensa ante los medios de comunicación este lunes. Estoy convencida que es fuego amigo, ¿no? Que de alguna manera quieren frenar nuestras intenciones legítimas de competir por la gubernatura del estado representando a Morena, y en este sentido yo les quiero decir que entre más nos pegan nos hacen más fuertes, porque no le pegan al que va abajo.
Le pegan a la que va arriba, la que va encabezando las encuestas, y hoy esas campañas negativas, esas campañas negras que nos hacen es justamente porque no tienen otra forma de atacarnos. Pues él en un exabrupto, yo creo que por querernos hacer ahí es una maldad, yo lo veo de esa manera, se pronuncia y dice, pues bueno, yo voy a votar por la senadora, o sea, fuera de contexto, no era el lugar, ni era el momento, o sea, fue un exabrupto del señor, yo creo que por tratar de lastimar nuestra imagen, pero ni es de mi equipo político, ni es yo no lo elegí, ¿no? Lo eligió la legislatura local, yo ni siquiera estaba en el estado cuando lo eligieron, ¿no? Entonces, no tengo nada que ver absolutamente, y creo que lo hizo con toda intención de dañar mi imagen. Lo creo. Pues mira, a mí me parece que el gobernador es un activo muerto en el estado de Morelos, que no representa absolutamente nada, más que pues el legado que quería dejar de la monarquía, ¿no? En su momento, cuando deja el Castro. Entonces, me parece que es un activo muerto, no sé qué tanto le represente a la oposición, creo que es tema de ellos. Pues así las cosas con estos temas. Bien, todo un éxito resultó el RIG empresarial que inauguró este fin de semana el coordinador de asesores de la gubernatura, Víctor Mercado. El coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Mercado, felicitó al boxeador morelense Johan González, quien ganó por decisión unánime en la categoría de peso supermosca. El funcionario señaló que es importante continuar impulsando a los jóvenes morelenses para que a través de su talento pongan en alto el nombre de Morelos en todas las disciplinas deportivas. La Expo Ring Empresarial Morelos 2023, que se desarrolló en el Centro de Congresos y Convenciones de Morelos, allá lo que se conocía el World Trade Center, allí en Xochitepec, del 24 al 26 de agosto, fue todo un éxito y cerró con el triunfo del boxeador morelense. Víctor Mercado aseguró que se está haciendo uso de los mecanismos institucionales, tecnología y con el apoyo de las micro y pequeñas empresas, bueno, pues se dará continuidad al desarrollo y al impulso económico del estado de Morelos que bien buena falta nos hace. Los libros de texto de la nueva escuela mexicana enseñarán a las nuevas generaciones a ser más críticos y más solidarios, estima Margarita González Sarabia, exdirectora general de la Lotería Nacional, quien también busca ser coordinadora de los esfuerzos de la cuarta transformación aquí en el estado de Morelos a través del Movimiento de Regeneración Nacional. La aspirante a coordinar estos comités, como le decía yo, Margarita González Sarabia, celebró que en el estado de Morelos las autoridades educativas decidieran dar curso a la distribución de los libros de texto gratuito, que yo le informaba hace unos minutos. En conferencia de prensa de este lunes, la aspirante a ser candidata a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional consideró que quienes critican a los libros de texto gratuitos y el modelo educativo no hablan, o más bien hablan poco desde la ignorancia, más bien hablan mucho desde la ignorancia porque no los conocen. Mejor vamos a escuchar lo que dice Margarita González Sarabia al respecto. Se van a desarrollar nuevas generaciones con un concepto más solidario, holístico, más de una visión integradora, más de una visión más creativa o unas actitudes más creativas. Ya no van a ser niños o jóvenes que se tengan que aprender de memoria las cosas, a veces sin entenderlas, nada más memorizándolas. Esto va a implicar un trabajo más fuerte también de los maestros, porque va a implicar también estar trabajando de manera coordinada con padres de familia, con comunidad, con alumnos, para ir generando estos proyectos, que son proyectos que se adecúan a la realidad de los niños. De los niños de Chiapas hay una realidad, hay otra en Morelos, hay otra en Chihuahua, hay otra. Y es así, me parece que como debemos entender el tema de los libros de texto y el tema de la educación. Justamente por eso la derecha no quiere que los niños conozcan la nueva escuela mexicana, porque no quieren que les abramos ni los ojos ni la conciencia. Aquí lo importante es que el alumno entienda su razón de ser como ser humano, como mexicano, y entienda el país en el que vive. No se trata de que repitan fechas solamente para tener un 10 en la escuela, se trata de que conozcan el devenir histórico, por qué pasaron las cosas y qué tenemos que hacer para no volverlas a repetir. Es importante que en materia educativa México tenga un despertar, es necesario, porque solamente de esa manera podemos tener un mejor país, un país de primer mundo, que es a donde siempre nos quieren llevar a través de la economía, cuando lo primero que necesitamos en este país es la educación. Bien, vámonos con más información.
ahora de carácter nacional, pero sobre este mismo tema de los libros de texto. Leticia Ramírez, quien es la titular de la Secretaría de Educación Pública, nos anuncia que para todo el país y en este inicio a clases se han repartido casi 96 millones de libros de texto en todas las escuelas de la nación. Dio a conocer que en el país se han entregado esta cantidad de libros de texto para que sean entregados a partir de hoy, que inicia el nuevo ciclo escolar. La funcionaria explicó que 24 millones de alumnos son los que regresaron a las aulas en el país y puntualizó también que en las 26 entidades federativas, que están de acuerdo, por supuesto, con estos libros de texto, ya se entregó este material educativo. La titular de la SEP apuntó que las entidades en donde no se logró la dispersión de los libros, los padres de familia y los profesores deberán definir si quieren o no que sus hijos tengan estos materiales. Es increíble, de verdad, que en este país los gobernadores, que son los responsables del desarrollo de las sociedades, se opongan a la entrega de los libros de texto y además permitan, los líderes políticos de los estados son los gobernadores. Es imposible, increíble que en pleno siglo XXI estas posiciones oscurantistas, de verdad, del medievo, se impongan en los estados. En algunos estados, por ejemplo, del norte o de la zona del occidente del país, pues sucedan estas cosas. De verdad, como sociedad debemos entender a quienes elegimos para llevar a los gobiernos, o elegimos a la gente que ve el progreso de este país, o seguimos eligiendo gente que todavía vive en la Edad Media. Es así como llegamos al final de este noticiero. Yo le agradezco mucho que nos haya sintonizado, nos haya puesto a través de las redes sociales. Está usted enterado de lo más trascendente de lo que ha pasado en México y en Morelos, sobre todo en Morelos, para que usted sepa exactamente lo que está pasando. A nombre de todo el equipo, lo esperamos mañana a las 19 horas, pero también lo esperamos para que usted nos vea a través de nuestras repeticiones, en nuestros cortes diferidos que puede ver a través de todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, yo le doy las gracias a Daniel García en la realización y en el máster digital, y a Jimena Limas en la coordinación general y en la coordinación de información. Muchísimas gracias. Yo soy David Monroy. Nos vemos el día de mañana. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.